Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal El Portal de Cato. En esta ocasión hablaremos sobre una nueva historia alternativa, Patria, también conocida como Fatherland en su idioma original, la cual es una novela del escritor Robert Harris, publicada en 1992 y que tuvo una adaptación a película 2 años después, siendo esta dirigida por Christopher Menoul y protagonizada por los actores Rutger Hauer y Miranda Richardson. Tanto la novela como la película se ambientan en un mundo alternativo, donde Alemania logró la victoria en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, dando inicio posteriormente a una guerra fría con Estados Unidos. Antes de seguir, si bien mencionaré aspectos de la trama, este video no será una review como tal, y solamente me enfocaré en hablar sobre los eventos históricos que hay detrás de esta ucronía. Pues bien, la obra nos sitúa en la Alemania de un 1960 alternativo y la trama gira en torno a la investigación llevada a cabo por el mayor de las SS, Javier March, en torno a una serie de misteriosos asesinatos de importantes oficiales del Tercer Reich. Con la ayuda de la periodista estadounidense Charlotte Charlie Maguire, ambos descubren la existencia de una conspiración para eliminar a quienes participaron en la conferencia de Wannsee, lugar donde se organizó la llamada solución final, el infame plan para exterminar a los judíos en Europa. Los conspiradores buscan de esta manera que la verdad sobre el genocidio nunca sea revelada, en especial en momentos en que Alemania intenta desesperadamente bajar las tensiones con Estados Unidos y poner fin a la interminable guerra con los soviéticos. Como ven, esta sería la premisa tanto del filme como del libro, así que ahora empezaremos a explorar cuáles fueron los eventos que dieron origen a esta ucronía, es decir, el punto de divergencia. Hay que señalar que mientras la película comienza con un prólogo narrando cómo fue el final de esta Segunda Guerra Mundial alternativa y cómo quedó el mundo luego de esta, en la novela el autor va explicando este trasfondo de manera progresiva. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto al punto de divergencia en ambas obras. Y es que en la novela el autor utiliza más de un evento como punto de divergencia para explicar cómo se dio la victoria alemana. Así, el primer hecho es la supervivencia de Reinhard Heydrich al atentado que en nuestra línea de tiempo le costó la vida. El segundo es el éxito alemán en la Operación Azul contra la Unión Soviética. Mientras que un tercer hecho se da cuando los alemanes descubren que los aliados descifraron el código Enigma. Estos tres eventos tienen lugar en un lapso de tiempo que va desde 1942 a 1943. Aparte de estos tres eventos, también se menciona que la tecnología alemana avanzó un poco más rápido que en el mundo real, pero ya ahondaré más adelante de este tema. Por su parte, en la película, si bien también se menciona que Reinhard Heydrich sigue vivo, el filme intenta presentar como punto de divergencia a un solo evento, el cual es el fracaso del desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. La razón para este cambio posiblemente se deba a que la película buscó simplificar la explicación del punto de divergencia, optando por un evento más conocido por todo el mundo como lo fue el Día D. No obstante, al hacer esto, el filme dejó abiertas varias interrogantes. Por ejemplo, se menciona que el fracaso de la invasión tuvo como consecuencia que Estados Unidos abandonase la guerra en Europa y en su lugar centrara todos sus esfuerzos en derrotar a Japón. Pero aquello no resulta muy creíble, debido a que para esa época, en 1944, los aliados llevaban la ventaja sobre Alemania. Las fuerzas de Hitler estaban en retirada en todos los frentes, mientras los rusos avanzaban por el este y los aliados occidentales desde el sur de Italia. Además de que Alemania ya no podía reemplazar como antes sus pérdidas en soldados y material de guerra, a diferencia sobre todo de Estados Unidos. Debido a esto, por mucho que el desembarco en Normandía hubiera resultado en un desastre, sin algún otro cambio histórico relevante, Estados Unidos no habría tenido razones suficientes para salirse de la guerra. Sin mencionar que tal decisión habría dañado severamente su relación con los otros gobiernos aliados. Esto en cambio no sucede con el libro, ya que como dijimos, el autor decidió utilizar más eventos como punto de divergencia, para así dar una mejor explicación sobre cómo la guerra terminó de una manera diferente en esta historia alternativa. Uno de estos hechos fue la Operación Azul, la cual fue una ofensiva alemana en el frente oriental en 1942, que tenía como doble objetivo asegurar el control del petróleo del Cáucaso para Alemania, a la vez que le arrebataban este suministro a los soviéticos. Mientras en nuestra línea de tiempo, esta operación derivó a la famosa batalla de Stalingrado, la cual terminó resultando muy devastadora para Alemania. En esta ucronía sí tuvo éxito, privando a la Unión Soviética del petróleo necesario para continuar con su esfuerzo bélico en 1943, lo cual se tradujo en el eventual colapso de sus líneas de combate.
Otro hecho fue que Alemania logró descubrir que los aliados habían podido descifrar sus códigos navales. Si vieron la película El Código Enigma, seguramente sabrán cómo los aliados consiguieron tal hazaña, la cual resultó clave para que muchas posteriores campañas contra las fuerzas de Hitler tuvieran éxito en nuestra línea de tiempo. Sin embargo, como en esta ucronía los alemanes se percataron de aquello, pudieron tomar medidas para cambiar los códigos. Esto posteriormente llevó a Alemania a reorganizar a su fuerza de submarinos para lanzar una nueva y más grande campaña en el Atlántico que habría tenido éxito en bloquear la llegada de provisiones a Gran Bretaña hasta 1944, cuando con el país al borde de la inanición el gobierno inglés se rendiría. En paralelo a estos eventos, el libro menciona que el desarrollo tecnológico de Alemania sería más rápido que en nuestra línea de tiempo, aunque aquí no hay un evento específico que lleve a este cambio. Sin embargo, lo más relevante sería que Alemania habría podido desarrollar la bomba atómica casi al mismo tiempo que los Estados Unidos, y aunque no llegaría a usarla, este hecho sería clave para forzar el fin de la guerra posteriormente. En cuanto al restante punto de divergencia, aunque pareciera ser un evento pequeño en comparación a los otros mencionados, el hecho de que Reinhard Heydrich siguiera vivo luego de 1942 sí hubiera podido tener consecuencias relevantes para el curso de la guerra. Y es que Heydrich fue uno de los oficiales de alto rango dentro del Reich más peligrosos debido a sus capacidades y experiencia, en especial localizando y combatiendo opositores, las cuales lo llevaron a convertirse en director de la Oficina Central de Seguridad del Reich. De hecho, antes de su asesinato en Praga, Heydrich no solo había logrado aplastar a la resistencia checa, sino que también había mejorado la producción industrial de dicho territorio, motivo por el cual Hitler ya tenía planeado enviarlo a París, por lo que, de haber seguido vivo, posiblemente habría logrado desarticular a la resistencia francesa, y lo mismo se podría haber esperado en otros lugares de la Europa ocupada. Su participación en cualquier otra tarea que se le hubiera encomendado habría ayudado enormemente al esfuerzo bélico alemán, por lo que podemos afirmar que su eliminación en la operación Antropoide en nuestra línea de tiempo fue un golpe clave en la lucha contra la Alemania nazi. No obstante, otra terrible consecuencia de que siguiera con vida habría sido que posiblemente muchas más personas hubieran muerto en el Holocausto, y es que el propio Heydrich fue el arquitecto de la llamada solución final, y es precisamente en relación a este tema que su presencia en esta ucronía resulta esencial para explicar la trama. En esta ucronía, la versión oficial del Reich es que todos los judíos fueron deportados al este de Ucrania, algo que nadie nunca ha podido comprobar debido a que la región todavía es zona de guerra y tras 20 años parece haberse vuelto un tema olvidado. Sin embargo, la necesidad de Hitler por lograr un acercamiento con Estados Unidos para terminar con el desgaste que ha significado la Guerra Fría para Alemania volvió imperativo asegurarse que la verdad sobre lo que pasó con los judíos nunca tenga la oportunidad de salir a la luz, y es aquí donde entra Heydrich, quien ahora está al mando de las SS tras la muerte de Heinrich Himmler en un supuesto accidente aéreo. En nuestra línea de tiempo, Heydrich convocó en enero de 1942 a 14 altos funcionarios alemanes a la que sería conocida como la Conferencia de Wannsee, reunión donde se organizó la implementación de la solución final sobre la cuestión judía, la cual, como ya dijimos, fue diseñada por el propio Heydrich. Dado que Hitler ordenó eliminar los últimos rastros del Holocausto, aquellos involucrados pasaban a ser cabos sueltos, por lo que Heydrich inició su caza para silenciarlos de una vez, lo cual a su vez provocó que algunos de estos se ocultasen y llevaran consigo evidencia del genocidio perpetrado, lo cual es lo que da inicio precisamente a la trama de esta ucronía. En cualquier caso, pese a las diferencias entre libro y película en cuanto al punto de divergencia, el escenario de la posguerra que se nos presenta en ambos casos es esencialmente el mismo, por lo que a continuación veremos qué otros puntos históricos alternativos son mencionados en esta obra. Empecemos con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya sea en libro o película, la campaña en el Pacífico se desarrolla igual que en nuestra línea de tiempo, con Estados Unidos finalmente logrando la rendición de Japón en 1945 tras usar dos bombas nucleares, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Sin embargo, las hostilidades entre Estados Unidos y Alemania solamente terminan oficialmente cuando el Reich, el cual también ya posee bombas atómicas como mencionamos antes, amenaza con usarlas y para demostrar sus intenciones lanza un misil B-3,
una versión ficticia más avanzada de los famosos cohetes B-2, el cual explota sobre los cielos de Nueva York. Si bien el misil no llevaba una carga nuclear y no causó daños a la ciudad, Alemania dejó claro de esta manera que tenía la capacidad para atacar el territorio continental de los Estados Unidos, por lo que ambos países proceden a firmar la paz, pero a la vez comienza una guerra fría, al quedar como única superpotencia. Hablando del Reino Unido, como ya mencionamos, el país se rindió tras la exitosa campaña submarina alemana en 1944. Luego de esto, el rey Jorge VI y toda su familia huyeron a Canadá, desde donde mantuvo su dominio sobre el resto del Imperio Británico. En su lugar, los alemanes reinstalaron como rey en la isla a su hermano Eduardo VIII, junto a su esposa Wallis Simpson como reina. Hay que recordar que Eduardo VIII abdicó al trono en 1936, tras la negativa del gobierno, la iglesia y la opinión pública a su deseo de casarse con Wallis, quien estaba tramitando su segundo divorcio. El ex primer ministro Winston Churchill también huyó a Canadá tras la caída de Inglaterra, pero falleció en 1953, mucho antes que en nuestra realidad, donde falleció recién en 1965. En el frente oriental, luego de dejar fuera de combate a los soviéticos tras privarlos del petróleo del Cáucaso en 1943, estos fueron forzados a retirarse al este de los montes Urales, quedando la antigua Unión Soviética ahora únicamente formada por los territorios de Asia Central y Siberia, con una capital ubicada en la ciudad de Omsk. Sin embargo, nunca se habría logrado concretar una paz formal con ellos, por lo que las hostilidades seguirían, derivando en una cruenta guerra de guerrillas que se extiende incluso 20 años después y con Estados Unidos todavía suministrando armas y comidas a los rusos, los cuales, según menciona la película, siguen siendo liderados por un Joseph Stalin de 85 años. Pese a que en el mundo real, este falleció en 1953 producto de un infarto. Pese a que la propaganda alemana repite constantemente un discurso sobre cómo el Reich está cada vez más cerca de ponerle un fin a dicho conflicto, la realidad es que la guerra ya ha cobrado una cantidad de soldados y recursos tan grande que amenaza con desestabilizar la economía del país. De hecho, en la película se llega a mencionar que más de 100.000 soldados alemanes han perecido en las montañas durante los últimos 20 años, mientras que los heridos suman el doble. Este es uno de los motivos por los que Hitler busca tan desesperadamente terminar la Guerra Fría con los Estados Unidos. Luego de la guerra, Europa fue reorganizada por la vencedora Alemania, aunque el libro y la película difieren en el cómo. Así, la película parece indicar que Alemania absorbió al resto de los países del continente, excepto Suiza y el Vaticano, formando un nuevo estado llamado Germania. En el libro, en cambio, Alemania retuvo sus conquistas territoriales hechas antes y durante la guerra, pero el resto de los países de Europa mantuvieron su independencia territorial, así como sus propios gobiernos, aunque todos quedan subordinados a las decisiones del Reich alemán. De hecho, Europa Occidental y del Norte pasaron a formar parte de un bloque económico llamado Comunidad Europea, cuya sede Berlín tiene una bandera alemana el doble de grande que las del resto de los países, dejando claro quién gobierna de verdad en el continente. Los países de los Balcanes, si bien no forman parte de esta organización, de igual manera siguen las directrices alemanas. En cuanto a Estados Unidos, en esta ucronía el presidente durante 1964 es Joseph P. Kennedy, patriarca de la familia homónima y padre del icónico presidente J.F. Kennedy, quien en nuestra línea de tiempo fue el presidente al comenzar la década de los 60 hasta su asesinato en 1963. Que Joseph Kennedy sea presidente en lugar de su hijo marca un fuerte contraste con el mundo real, no solo debido a las diferentes visiones que cada uno tenía, sino que también porque en nuestra línea de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, Kennedy padre siempre se mostró contrario a que Estados Unidos fuera a la guerra con Alemania. De hecho, esta y otras opiniones que Kennedy expresó en el pasado es lo que llevan al gobierno de Hitler a pensar que es posible lograr un entendimiento con él, aunque luego veremos que esto no termina siendo así. Hay que agregar además que hay otro cambio importante en relación a Kennedy padre, pues en nuestra línea de tiempo, este sufrió un accidente cerebrovascular en 1961 que le quitó la facultad del habla y de moverse. No obstante, en esta historia alternativa, pese a su avanzada edad, dado que en 1964 ya tendría 76 años, Kennedy al parecer gozaría de salud suficiente para seguir en política, incluso buscando la reelección por un nuevo periodo. Sin embargo, aparte de Kennedy, no hay claridad sobre qué otros presidentes podrían haber tenido Estados Unidos desde Franklin Delano Roosevelt.
De hecho, tampoco estamos seguros si el propio Roosevelt logró la reelección en 1944, aunque es bastante probable que sucediera pese a los cambios en el curso de la guerra. En todo caso, al menos en la película, sí podemos suponer que Dwight Eisenhower nunca llegó a ser el presidente de Estados Unidos entre 1953 y 1961, debido a que se menciona que tras el fracaso en Normandía volvió a Estados Unidos a un retiro humillante, algo esperable dado que como comandante supremo de las fuerzas aliadas, la operación era su responsabilidad. De hecho, en nuestra línea de tiempo, Eisenhower tenía preparado un discurso para el caso las cosas salieran mal en Normandía. En cuanto a la situación política del resto del mundo, el único caso mencionado es el de China, donde se dice que un gobierno brutal ha tomado el poder. Sin embargo, la identidad de su líder y la ideología de su movimiento nunca se aclaran. En el libro también se ahondan más aspectos sobre la cultura y sociedad en esta ucronía. Así, por ejemplo, respecto a Alemania, Hitler ha buscado presentar al exterior una imagen más amable del régimen, dejando de lado el uniforme militar y usando el mismo ropa civil la mayor parte del tiempo. Mientras que Berlín, la capital alemana, fue reconstruida tras la guerra siguiendo los famosos proyectos arquitectónicos del ministro Albert Speer. Por su parte, las SS, la fuerza paramilitar del partido, se han transformado ahora en una policía para tiempos de paz, mientras que con el fallecimiento o jubilación de muchos oficiales de primera generación, las filas del partido nazi ahora son ocupadas cada vez más por tecnócratas bien educados, parecidos a Albert Speer, el famoso arquitecto del Reich. Aún así, Alemania sigue estando gobernada por un gobierno extremadamente autoritario. Esto ha llevado a que la sociedad alemana posguerra adopte cada vez más una postura crítica frente al régimen, sobre todo debido a que las nuevas generaciones crecieron en un país estable y no conocieron nunca la crisis de la Alemania del periodo de entreguerras, cuyo contexto fue precisamente lo que ayudó a llevar al partido de Hitler al poder. Otro factor es la influencia cultural estadounidense y británica, la cual ha llegado a la juventud alemana pese a la censura del régimen, y cada vez más jóvenes adhieren a postos pacifistas, sobre todo en universidades. En este apartado podemos destacar dos hechos. Por un lado se menciona que la banda The Beatles existe en esta ucronía e incluso llegaron a tocar en Hamburgo, Alemania, pese a la represión del régimen. Por otro lado, el movimiento Rosa Blanca habría vuelto a surgir. Este grupo existió en nuestra línea de tiempo entre los años 1942 y 1943 en Alemania, denunciando las atrocidades del régimen, hasta que sus propios líderes fueron encarcelados o ejecutados. Otro dato anecdótico es que se menciona que Estados Unidos no ha vuelto a participar en los Juegos Olímpicos desde el año 1936, cuando el evento se realizó en Alemania. Sin embargo, se espera que participe próximamente. En cuanto al nivel de tecnología en esta ucronía, al parecer es similar al que existía en nuestra línea de tiempo en esa época, aunque respecto a la carrera espacial, aparentemente Alemania le lleva la delantera a Estados Unidos, algo entendible, debido a que en esta historia alternativa nunca sucedió la operación Paperclip, gracias a la cual muchos científicos alemanes fueron a trabajar a Estados Unidos y ayudaron en gran medida al programa espacial en nuestra línea de tiempo. Ya para ir concluyendo, hablemos un poco sobre el final de esta historia alternativa. En la novela, el personaje de la periodista Charlie Maguire logra escapar a Suiza con la evidencia del genocidio cometido por los nazis, pero queda abierto a la interpretación del lector lo que habría podido suceder después. En cambio, la película nos muestra cómo dicha evidencia logra llegar a manos del presidente Kennedy, momentos antes de que éste alcance a reunirse con el Führer. El presidente, impactado con la revelación, decide cancelar la reunión en ese momento y rápidamente regresa a Estados Unidos. Luego de eso se escucha como epílogo al hijo del policía Javier Marsh, ya adulto, explicando que una vez que los crímenes del Holocausto fueron expuestos al mundo, Estados Unidos rechazó cualquier posibilidad de alianza con el Reich alemán, y tras un tiempo, este terminó colapsando, posiblemente a causa del estallido de revoluciones por toda Europa. El filme de esta manera finaliza con un mensaje positivo, y aunque todavía quedan preguntas en el aire, las respuestas a estas ya quedan a imaginación de cada uno, pues lo principal, el objetivo de los protagonistas ya se cumplió. La verdadera cara del Tercer Reich fue revelada. Y con esto finalizamos el video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar su like, comentar y compartir el video, así como el canal. También no olviden dar a la campanita para que YouTube les avise cuando publiquemos nuevo contenido. Que todos estén bien, nos vemos.